Listo, entonces vamos a leer 2 Timoteo 1, de 3 al 5. Habla Pablo y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, Señor, por la oportunidad, Dios, de poder ministrar tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar acá y de predicarle a tu iglesia, Señor. Usa mi vida, papá, conforme a como tú quieras, Señor, para que la gente pueda recibir lo que tú quieres hablar, Señor. No lo que hay en mis labios ni en mi corazón, Señor, sino lo que hay en el tuyo, Señor. Te doy gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. En este versículo está Pablo hablándole a Timoteo. Y son palabras hermosas que está dirigiendo, palabras de reconocimiento, palabras de admiración hacia dos mujeres, hacia una madre y hacia una abuela. Hoy en día estas palabras se nos hacen reales porque estamos hablando y estamos en un día que es el día, según la gente, según el mundo, pero es un día especial. Es un día en el que celebramos a las madres, ¿cierto? Por eso quisimos tomar esto, quise hablar de esto. Pablo está aconsejando al joven pastor Timoteo a que persevere en la fe. ¿Pero en qué fe? En la fe que su abuela y su mamá le habían heredado. Aquí es donde entonces surge la primera pregunta. ¿Se puede heredar la fe? ¿Puede usted traspasar la fe? ¿Puede decirle a tu hijo: toma, aquí está la medida de fe que yo tengo, te toca? ¿Puede agarrarla y meterla en un banco para que cuando usted muere su hijo la tome y la pueda usar? La Biblia dice que la fe es algo personal. Nos habla de que es algo que el Señor nos entrega primero cuando le recibimos y creemos en Él, pero que también es algo que se va trabajando, es algo que se va activando día a día. Cuando no tengo a lo mejor algo, cuando no me alcanza, cuando no hay sustento, la activo y practico decir: Señor, me obligo a creer, creo. Es algo que se practica. Y la segunda forma de fe es la fe por el don de Dios. Hay gente que tiene una fe sobrenatural y esa fe se la entrega al Señor, pero no dice que es algo que usted puede heredar. Una vez un chico, me acuerdo, lo fui a dejar a su casa y me dice: pastora, tengo una pregunta. Sí, cuéntame, le digo. Ya que yo me bauticé, me dijo, y que recibí al Señor, ¿mi familia es salva? ¿Sabe? Yo me emocioné por el corazón del chico, pero también porque él no entendía que por más que él creyera y por más que él quisiera que su familia fuera salva, no era posible. La fe, entonces, los hombres no podemos heredar algo así, algo tan sublime, tan precioso como es la fe. Es intransferible, no se puede guardar, como les decía, en un banco, debajo del colchón, como algo preciado que usted quiere heredar. Por más que trabaje, por más que se esfuerce, por más que quiera tener propiedades y guardar para sus hijos, sabe, esto no es algo que usted va a poder heredar. La respuesta es que no podemos heredar la fe nuestra a otros, no la podemos transferir. Es igual que la unción, son cosas que Dios trabaja de manera personal en la intimidad con cada uno de nosotros y de una forma muy particular. Lo que sí podemos heredar, como lo aprendemos aquí, es el testimonio de la fe. La abuela y la madre de Timoteo no pudieron traspasarle la medida, la cantidad de fe que tenían, pero sí pudieron practicarla a través de su testimonio, instruir a Timoteo a través de lo que ellas creían, de la palabra. Dice la historia que le enseñaron desde pequeño el Antiguo Testamento y le enseñaban lo que era vivir creyendo en el Señor. Podemos heredarla. Esa es la tarea más grande que hoy usted, yo, si es abuela, si es tía, tiene. Y sabe, y extender esto si usted es hombre. No solamente porque estemos hablando de una abuela y una madre. ¿Sabe lo que mejor usted puede hacer? Más que pasarse horas en su trabajo,
queriendo juntar. Más que pasarse horas aprendiendo o emprendiendo, que es importante. Pero entienda esto, si usted lo va a hacer, háblele con su testimonio a sus hijos. Ese es el mejor testimonio y creo que esa es la tarea más grande que tenemos. Todos de alguna manera tenemos la oportunidad de entregar ese testimonio. Usted en su casa, ahí como mujer, ahí como abuela. Hay abuelas que crían a sus hijos, que tienen la maravillosa oportunidad de criar a sus hijos porque los papás salen a trabajar. O hay papás que crían a sus hijos. Tenemos un ejemplo, Alfredo, él ha dejado todo por criar a su hijo bien. No le ha importado, ¿cierto? Se ha entregado para darle el testimonio. Hay profesores aquí, hermano, Bárbara, los que están estudiando, Nati. ¿Qué mayor desafío ustedes, que son profesores? Tienen el desafío de entregarle a esos niños que quizá en su casa, quizá sus papás no conocen, pero a través de su testimonio pueden hablarle a los niños de lo que el Señor puede hacer con ellos desde pequeños. Pueden hablarles diciéndole no tengas temor. Hay niños que llegan atemorizados, hay niños que llegan dañados y que tienen la oportunidad de estar en tu sala. Tus vecinos, hermana Mónica, mi papá, ¿sabe? Mi papá con mi mamá, y perdón que cuente esto, pero es lo más cercano. No nos dejaban salir a la calle, pero traían a todos los vecinitos. Mi papá le enseñaba a todos a andar en bicicleta, les arreglaba la bicicleta, nos enseñaba a andar en patines, jugaba con nosotros, mi mamá jugaba al pillarse. Y hubo un día en que tuvimos que cambiarnos de casa porque esa casa no era nuestra, murió mi tata y tuvimos que dejarla. Y sabe, viene una vecina bien viejita, así, casi ni podía caminar, golpea la puerta con lágrimas y le dice a mi papá, pero ¿cómo se va? Y mi papá le dice, tenemos que irnos, no salió a casa. Es que si usted se va, ¿quién va a cuidar a los niños? ¿Quién les va a enseñar el amor? ¿Quién los va a llevar a la plaza? ¿Quién les va a hablar de lo bueno? Y sabe, ese es el mejor púlpito. Ese es el mejor lugar. No tiene que ser maestro, no tiene que tener hijos. Tiene que tener las ganas de traspasar la fe que Dios le ha dado. Tiene que tener las ganas de que los niños, de que la gente vea en usted lo que el Señor ha puesto, de enseñarles a creer, de enseñarles a confiar, de llevarlos hacia otro lugar, aun cuando todos y todo le diga que no. Un niño va a creer. Yo a mi hija le digo, mañana, hija, mañana te compro esto, y me cree. Aunque yo sé que mañana no va a llegar. Usted le dice a su hijo, vamos a ir a la luna, y sabe, me cree. Ella me pregunta, ¿cuándo voy a poder volar, mamá? Cuando te comas toda la comida, le digo yo, vas a poder volar. Claro, porque uno se aprovecha, ¿cierto? Porque sabe que los hijos, que los niños nos creen. Si llevamos a nuestros hijos a confiar en la provisión de Dios, no en la nuestra, no en nuestros trabajos, no en lo que nosotros hacemos. Si hablamos de que creer vale más de lo que dicen los doctores, de lo que dice la gente, si les decimos que Cristo hizo por nosotros todo un día en la cruz, ellos la van a creer. Aquí hay niños pequeños que levantan las manos, yo a veces los veo adorar. Y no solo mi hija, delante de la Rafita estaba así adorando, cantando al Señor, porque se han criado en un lugar, han visto el testimonio de servir, de estar aquí. Esta palabra nos enseña en Santiago 2:18, dice, pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por obras. Por más esfuerzo que haga usted de hablarle, por más esfuerzo que de usted le recite la Biblia a su hijo, por más esfuerzo que le haga castigándolo y retándole, todo hecho en el que cree, si su vida no da un testimonio, será inútil. Yo me imagino esto, imagino a un vegano hablando de esta filosofía que ellos creen, esta ideología, va a las marchas, se mete a los estadios a salvar a los animales, y se tatúan y se marcan, movidos así, no, yo creo. Pero llega a su casa y tiene carne en el refrigerador. Qué contradictorio, ¿no? ¿Cree usted que lo veríamos en algún vegano, en alguna persona? No, porque ellos tienen convicción.
Y ellos viven creyendo, viven lo que creen, no comen carne, aunque sea placer para ellos, no comen carne, porque han creído de tal manera que tienen un estilo de vida. Que el Señor nos ayude a ser como ellos. Sin tener a Dios aún, ellos lo viven así. Ahora, ¿cuál es el testimonio de la fe que heredaron la abuela y la madre de Timoteo? Hay 3. La primera fue la sinceridad. Heredaron un testimonio con sinceridad. Dice, la fe no fingida que hay en ti. No esa fe de domingo. No esa fe de cuando viene el pastor. No esa fe de cuando viene el hermano. Nosotros hemos encontrado hermanos en la calle que van y tiran el cigarro. Pero ¿sabe qué? Yo no lo veo, mi esposo no lo ve, pero el Señor lo ve. La fe no fingida que hay en ti. Se puede descubrir de inmediato la calidad de fe de alguien. ¿Sabe cómo? Cuando caes en la clínica, Joana. Cuando se cae tu hija, Bruno. Se puede descubrir que hay en ti. ¿Qué hiciste cuando se cayó tu hija? ¿Te enojaste con Nati y corriste, vamos al hospital? ¿O te paraste y dijiste, vamos a orar, vamos a clamar al Señor? Porque sé que aunque hay doctores que pueden sanar, hay uno que sana mayor, hay uno que creó la sanidad, hay uno que es el doctor de doctores, que es el que va a proveer. Esa es la fe que no se finge, la que se vive cuando nadie lo ve. La que se vive cuando está solo en casa, cuando está solo en su trabajo y el jefe le dice, ¿sabes qué, Ezequiel? Hasta fin de mes te queda la pega. Esa es la fe sincera. La fe sincera que traspasaron a Timoteo. Nuestras acciones deben delatar si hay hipocresía o verdad en nuestro caminar con Cristo. Y esto es algo que siempre digo, mi esposo me lo decía, los hijos son los mejores árbitros de nuestra fe. Ellos van a ser nuestros mejores jueces, nos van a habilitar o nos inhabilitarán. Cuando llegan matrimonios quebrados con problemas, yo siempre le digo a mi esposo, habría que llamar a los hijos. Ellos no nos van a mentir. Si usted le pregunta a mi hija quién es el enojón, ella le va a decir. Si usted quiere saber cómo vive una familia, pregúntele a sus hijos. Llame a sus hijos para un lado y dígale, ¿cómo es papá? ¿Cómo es mamá? ¿Cómo es la abuela? Lamentablemente ellos no van a mentir. Los hijos son los que hablan mejor de nosotros. Aunque a veces queramos decir, no sé por qué este cabrón chico es tan mal criado. Vaya a intimidad y pregúntele al Señor. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis, no hagas enojar, no estreses a vuestros hijos para que estos no se desalienten. La obediencia a los hijos debe trabajarse, debe enseñarse bajo la primicia del amor. Recién justamente mi esposo decía, el temor, ¿sabe lo que hace el temor con usted, conmigo, con sus hijos? Los paraliza. ¿Ha visto esos niños que no se mueven, que están así? Preocúpese, preocúpese. El temor nos paraliza. Si usted trata a sus hijos con temor, lo único que logrará es que su hijo se aleje de usted, de mí. Nunca jamás leí en la Biblia, y corríjame algún estudioso aquí si sabe, pero nunca jamás leí al Señor infundiendo temor. Nunca lo leí retando, gritando, más que en alguna vez que se molestó quizás en la iglesia porque estaban vendiendo. Pero nunca escuché una enseñanza del Señor bajo el temor. Nunca leí una enseñanza de Jesús bajo la primicia del enojo, del reto. Él siempre enseñó con amor, con parábolas que nos dejaban así. Porque su primicia, su forma, siempre fue el amor. Padres, cuidemos a nuestros hijos muchas veces de no hacerlos pecar. Nosotros como papás sabemos lo que exaspera a nuestros hijos. La segunda cosa con la que traspasaron esta fe estas mujeres fue con la perseverancia. Dice la palabra, la cual también habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y después estoy seguro que en ti también. No se canse de sembrar.
No se canse de orar. Aun cuando vea a su hijo hoy apartado, aun cuando lo vea alejado, aun cuando lo vea distraído, aun cuando se quiere quedar en casa porque está cansado, no se canse de sembrar, porque dice el que siembra va a cosechar. No sabe cuándo, no sabe cómo, no sabe cuál será el fruto, pero sabe si es una buena siembra, y es la siembra que el Señor le enseñó: orar, llorar por sus hijos. En su cama, ¿sabe? Lloraba por mi hermana, ungía la almohada y la reclamaba. No se canse, porque a su tiempo los veremos aquí. A su tiempo los verá llegar. Yo hoy día veo a mis hermanos acá. No nos cansamos de reclamar. No se canse, siembre. No estoy cansado, no, siembre, vaya, riegue, porque en algún momento el fruto va a ser a su hijo aquí postrado a los pies del Señor. Bendito eres, Señor. No se canse. Los vamos a ver, Viviana, Loreto, los vamos a ver. Bendito eres, Señor. Conságrese al Señor. No se canse, persevere. Gálatas dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. No lo digo yo, lo dice el Señor. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no se canse, no deje que el enemigo venga a mentirle. No deje que venga a meter cosas en su cabeza, tía Mona, porque ella tiene promesas. Hay promesas sobre sus hijos. ¿Cuántos tienen promesas sobre sus hijos? Yo tengo promesas sobre mis hijas y las reclamo día a día. Oro por ellas día a día. Aunque no entiendan nada, me da igual. Reclamo por ellas, oro con ellas. El Señor me ha ministrado a través de mis hijas pequeñas, ¿sabes? Parezco loca. A veces voy en la micro, en algún lugar, no sé, y lloro, porque el Señor me habla a través de ellas. Y no me voy a cansar. No me voy a cansar. Puede pararse, tome aire un ratito si lo necesita, pero no se canse de sembrar. La tercera y última cosa con la que estas mujeres sembraron en Timoteo fue con la consagración. ¿A cuántos los consagraron desde pequeños? Hoy están acá, ¿cierto? Hechos 16:1-3 dice: después llegó a Derbe y a Listra, son unos pueblos, ciudades, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, que era terrible para ese tiempo. Y daban buen testimonio de él los hermanos. Aún en su juventud ya daban buen testimonio de Timoteo. Daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Icono. Quiso Pablo entonces que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Las circunstancias no eran las mejores para que Timoteo llegase a ser un ministro. Era padre era hijo de un griego. Ahora la única parte donde se habla un poco del papá es aquí. Yo no sé si el papá no creía, yo no sé si el papá se murió, no lo sé, no lo he estudiado, pero sí sé que habían dos mujeres dispuestas a impactar y a sembrar en la vida de Timoteo. Timoteo llega a ser un ministro, aunque su padre era gentil, griego. Para los hebreos esto era una maldición, pero eso no fue impedimento para que su abuela y su madre fueran claves para la corrección del llamado de Timoteo al ministerio. Así como también lo son hoy día muchas madres y abuelas. ¿Sabe? El enemigo con todo esto del aborto, y me ministraba en esto, quizás a lo mejor no tiene mucho que ver, pero ¿sabe? Me ministraba lo clave que somos las mujeres en la vida de nuestros hijos. Por eso el enemigo es que las ha querido tomar y les ha querido sentir o creer que son dueñas de su cuerpo. A lo mejor hay vientres en los que han abortado al que traía la vacuna contra el cáncer. A lo mejor hay vientres en los que han abortado personas que iban a libertar pueblos. Pero el enemigo, ¿qué les ha hecho creer a la mujer? Que tienen el poder sobre sus cuerpos para decidir sobre la vida o sobre la muerte. Loida decidió con Eunice bendecir a Timoteo. Decidieron impactarlo desde pequeño y entregarlo.
como la mamá de Moisés decidió salvarlo aún cuando sabía que podía morir. Lo tomó y lo puso en esa canasta y dijo, no importa cómo, no importa dónde, pero aquí hay un libertador. Lo tengo que salvar, lo tengo que cuidar, y es así. Usted tiene que cuidar y así a sus hijos, orar por él, orar por ella. No sea que vaya a tener un libertador en su vientre, en su casa. Ellas le enseñaron todo a Timoteo de cómo amar a Dios en toda circunstancia. Él, sabe, no estaba obligado a circuncidarse, pero entendía este pacto, entendía el amor al prójimo. Lo hizo por los judíos, lo hizo por los demás, pero también porque el amor por Dios que le entregaron su abuela y su madre fue tanto que él dijo, yo tengo que circuncidarme, yo tengo que hacerlo aunque nadie me obligue, aunque nadie me lo pide. Dice, ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? 1 Corintios 7:18. Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. O sea, no era obligación. Pablo lo está diciendo, no era obligación, pero él lo hizo por amor. Porque ese fuego que plantaron en ellas, su mamá, su abuela, era tanto que entendía que el amor de él iba a impactar a otros, que un simple hecho iba a impactar a otros. Aún así, su abuela y su madre influyeron de tal modo que lo llevaron a consagrarse absolutamente a Dios. No se sorprenda cuando su hijo le diga, ¿sabes? Yo no quiero estudiar nada, yo me quiero ir a internar, yo me quiero ir a misionar, yo me quiero ir a predicar. Y no importa, ¿sabe? Porque a lo mejor para el mundo va a ser un loco. Le van a decir como a mí, ¿de qué vas a vivir si eres pastor? ¿Quién te va a alimentar? Hasta hoy día nunca me ha faltado, más me ha sobrado. Me ha sobrado. No se sorprenda cuando su hijo venga a decirle, mamá, me quiero ir al África. Si hoy está sembrando, prepárese para recoger ese fruto. Lo enseñaron a consagrarse absolutamente a Dios. No cometamos errores grandes. Llevemos a nuestros hijos por el buen camino. Tenemos ejemplos en la Biblia, ¿sabe? El Señor nos habla de cómo criarlos, de cómo llevarlos, de cómo encaminarlos por ese camino. Porque también tenemos ejemplos de gente que se equivocó, de gente que no los quiso guiar, aún conociendo, aún teniendo palabra, aún siendo sacerdotes, aún siendo pastores, aún siendo gente que sabía de la palabra. Se quedaron ahí, como el sacerdote Elí, el profeta Samuel, Salomón. Ellos prefirieron tener hijos malcriados. Ellos prefirieron agradarle a sus hijos y no al Señor. Cuando les dijeron, sabe que tu hijo se porta mal, sabe que tu hijo es esto, sabes que... Prefirieron agradar a sus hijos y no al Señor, porque no tuvieron la capacidad ni el suficiente coraje para corregir a sus hijos a tiempo, para sembrar en ellos lo que hay que sembrar. No la importancia del dinero, no la importancia de lo que el mundo dice. Sí, hoy es trascendental, quizás es necesario estudiar una carrera para vivir, para sostener. Pero perdón, déjeme decirle que no es lo más importante. No lo es. Yo prefiero tener 1000 veces una hija en casa que ame al Señor, que una hija en una universidad que no sabe comportarse, que una hija que no sabe hablar del Señor y no sabe valorar lo que Dios le da. Debemos ocuparnos en heredar el testimonio de nuestra fe con solicitud a nuestros hijos, y no solo a nuestros hijos, a las generaciones que vienen. El Señor no va a poder hacer lo que dijo con las generaciones si no somos capaces de plantar en ellos la semilla de amor. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde ser diferente es malo, donde ser diferente es loco. Pero si usted planta esa semilla, estoy seguro que su hijo no se apartará. Quizás puede mirar al lado, quizás las luces en algún momento lo van a encandilar, pero lo que hay aquí formado desde pequeño no lo va a apartar. Timoteo desde pequeño fue preparado para todo lo que Dios haría en él. Era un joven cuando Pablo se lo toma y se lo lleva a viajar. Era pequeño, pero Pablo vio en él
Estábamos, ¿saben? En Talcahuano y había un niño, 9 años tenía. 9 años tenía el chico que tocaba la batería. ¿Sabe? Él ministraba mi corazón. Yo no cacho nada de música, pero él estaba tocando y ministraba mi corazón. Se quebrantaba al tocar una batería y tocaba como muchos, mejor que muchos que he visto, pero sus papás desde pequeños, cuando él dijo, papá, quiero esto, lo sentaron a ministrar la presencia del Señor. Y él se baja, va, abraza a su papá, le da un beso y se sienta a escuchar la palabra. Algo que a veces ni nosotros mismos hacemos. Pablo confió tanto en Timoteo, entregó tanto a él que llegó a escribirle la carta a la iglesia de Efesos por medio de él. Le entrega a la iglesia, confía en él antes de morir. Y le dice, Timoteo, persevera en esa fe que fue plantada en ti. Esa que te enseñó tu abuela, tu madre, persevera en esa, porque esa te va a llevar por el buen camino. Aún así, su juventud nunca fue mirado en menos. La labor que Pablo, su abuela, tuvo un mentor. La labor que hicieron fue trascendental para que él pudiera llegar al ministerio. Por eso le digo, aunque sea una mujer, una abuela, usted puede ser un mentor para su hijo, para su sobrino. Puede ser un mentor para ese niño que vive al lado. Puede ser un mentor para esos 40 niños de clase. ¿Sabe? Aun cuando es importante su labor como papá, como abuelo, como ministro de hogar, aquí tenemos un fiel ejemplo de lo que es vivir, de cómo traspasar la fe a nuestros hijos con actos, pero que aún se puede lograr estando solas. Amada, quizás lleva años estando sola. Y quizás está sola no estando sola. Me hago entender. Quizás se siente sola aún estando con su esposo al lado. Pero ese no es impedimento para que podamos marcar a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Ese no es impedimento porque no dice si el papá estaba o no estaba. Dice que había una abuela y una mamá que creyó. Ese no es impedimento para que usted sea un ejemplo. Si usted hoy, hermano, no toma su lugar, sabe, vendrá una Loida, vendrá una Unice de cualquier lugar y va a hacer lo que usted no es capaz de hacer, que es plantar la palabra del Señor en su hijo. Tome su lugar. Apropiese de lo que el Señor le dio como sacerdote, como hombre, como mujer de su hogar. No le deje a la escuela el trabajo. No le deje a la nana, a la vecina. Es usted. Mujeres, es ahí donde el Señor nos quiere. Y siempre predico esto, me gustaría decirles otra cosa. Pero nuestra mayor labor no es ser profesionales, no es ser exitosa. Nuestra mayor labor, según el Señor, es implantar en nuestros hijos la semilla del Evangelio. Es trabajar con ellos a través de nuestro ejemplo. Es mostrarles el amor de Cristo día a día. Es hablarles de que ella está en casa porque aunque no alcanza, prefiere estar con ellos que tener lujos. Es hablarles de que usted decidió quedarse con ellos para traspasar este amor. Que papá trabaja, sí, para traer lo necesario, pero que usted está con ellos porque entiende que nadie lo puede hacer mejor que usted. Esa es nuestra mayor labor. Hay situaciones en las que no podemos estar en casa, pero si usted puede hoy tener menos lujos, pero hijos mejores criados, hágalo. Eso es lo que va a salvar a sus hijos. No cuántos regalos ni dinero le pueda traer. No si pueden tener tele en todas las habitaciones, no si pueden tener play, no si pueden tener todos los lujos. Eso lamentablemente no va a salvar a sus hijos. Que su hijo sea exitoso en este mundo no le da entrada a los cielos. No le da garantía de que él va a ser un hombre, una mujer feliz. Solo la palabra de Dios en su vida. Día a día, cuando falte en casa, dígale, ok, vamos a tomarnos las manos. Yo sé que muchos lo han hecho así desde pequeño.
Vamos a tomar nuestras manos y vamos a orar a ese Dios, a ese que oye y que da lo que necesita, no los caprichos, sino lo que necesita. Ore al Señor, hijo, por la escuela que necesite. Ore por tus enemigos. Ora por la gente que no te ama. Oremos, papá, por tu tía que aún no es salva. Oremos por nuestros amigos que no van a la iglesia. Hijo, oremos, oremos, oremos. Que es la única forma. Es la mejor espada que tenemos en este mundo. Y aun cuando sea grande, se lo aseguro, dice su palabra, no se va a apartar. Por eso decimos, dejen que anden por aquí corriendo, da lo mismo. Aprendamos a tener paciencia, pero ellos necesitan escuchar. Ellos necesitan aprender a ministrar. Necesitan entender qué es estar acá. Necesitan ver al papá y a la mamá adorar. Necesitan este mundo. Porque afuera nadie se los va a entregar. Ese que responde con la ropa, ese que responde con lo que necesitamos, ese es el Dios del que no podrán negar. Que hay un Dios que sana, que liberta, que alimenta. Quiero animarlos, ¿sabe? Antes de terminar, quiero animarlos. No se canse de sembrar. Como tío, como abuelo, yo sé que no, a lo mejor muchos no tienen aquí hijos aún. Pero cuando lo haga, no se olvide de a quién tiene que darle su tiempo. De a quién tiene que entregarle la mejor siembra. De a dónde tiene que tirar su semilla. Y si aún alguno lo hemos estado haciendo mal, ¿sabe? Yo estoy aprendiendo igual. Y si el Señor lo está ministrando para mí es doblemente. Quiero animarlos antes que termine a que usted pueda traspasarle a su hijo lo mejor. Usted sabe lo que ha hecho bien. Reclame las promesas de Dios. Usted sabe si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, para que su hijo esté lejos o esté cerca. Yo no tengo que decirle, el Señor ministra en su corazón. Usted sabe lo que ha entregado. Y si no, aún es tiempo de volver a empezar. Este Dios que tenemos cumplirá sus promesas en Él, en usted, en mí. Y si aún no lo hemos hecho bien, cambiemos. Podemos ayudarnos. Él puede llevarnos a hacerlo mejor. Él puede llevarnos a que nuestros hijos amen lo que nosotros amamos. Pidámosles al Señor que cambie en nosotros. Cierre sus ojos. Que el Señor pueda cambiar en nosotros. Que el Señor pueda plantar en nosotros, quizás si nadie lo plantó nunca, ese amor por Él. Ese amor que desespera, que quema por Él. Esa fe que ante todo cree en que va a llegar, en que va a estar, en que Él lo va a dar. Porque creemos en el único Salvador. Cuando a su hijo le pregunten en la escuela, ¿qué es la iglesia para ti? Que no responda el lugar donde mi papá y mi mamá me llevan obligado. Que no responda el lugar donde no quiero ir los domingos. Que responda, esa es mi casa. Esa es mi casa donde aprendo a adorar y amar al Señor. Bendito Dios, ven, Señor, a enseñarnos. Ven a cambiar, papá, lo que hemos hecho hasta hoy mal. Que podamos ser esa abuela, esa madre que impactan la vida de sus hijos antes que la de otros. Que podamos aprender a sembrar en ellos antes que en la de otros. Que nuestro tiempo sea derramado en ellos antes que en otros, Señor. Perdónanos, Señor. Bendito Dios. Tómese un momento ahí para que la presencia de Dios lo ministre. Yo siento al Señor aquí de una forma muy especial. De una forma muy especial, papá.